igualito a la negrita. No, estas son las mías. Estas son de hombre. Estas son de hombre. Ahí lo pasé a hacer por el padre mío que dice que no va a trabajar. Y él es el mejor. Más rápido que inmediato. Es que eso es algo. Porque adentro está Orlando y Virginia. ¡Ay, Dios mío, se está cayendo! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Santillo bendito! Y desde Venezuela, el ministro del Interior del régimen madurista, Diosdado Cabello, dijo que a los enemigos hay que tenerlos cerca cuando en medio de su habitual programa de televisión habló sobre la designación de Marco Rubio como secretario de Estado de los Estados Unidos en la nueva administración de Donald Trump. Que Marco Rubio sea denominado y aceptado como secretario de Estado es lo mejor que le puede pasar a la revolución bolivariana. Pues Trump comenzará a dormir con su enemigo. Escúcheme. Hay un dicho que dice, los amigos cerca, los enemigos más cerca. Es lo mejor que le puede pasar a la revolución bolivariana, pues Trump comenzará a dormir con su enemigo y toda su promesa de campaña antiguerrerista se volverá inviable. Rubio le traerá problemas a Trump hasta con las hermanitas de la caridad. Yo creo que la gente olvidó cuando Rubio dijo que Trump era un estafador. Entonces dejemos que la magia ocurra. El manicomio opositor extremista, con María Corina al frente, brincó de Corina Lloris a Edmundo González presidente, de Edmundo presidente al ya casi Venezuela. Brincaron de Edmundo seguramente el 10 de enero en Venezuela a tranquilo. Confiemos nuevamente en Trump y su gobierno. Así la vida es un jamón. Fallece otro preso político en custodia del régimen de Nicolás Maduro. Se trata de Jesús Manuel Martínez. Estaba secuestrado desde el pasado 29 de julio, luego de ser testigo por parte de la Unidad para las elecciones presidenciales del 28. Jesús padecía de diabetes tipo 2. Como consecuencia de esto le salieron algunas heridas, algunos abscesos en la piel, y al no recibir la asistencia médica necesaria, pues la infección se expandió y falleció durante la mañana de este jueves. Sin duda, Venezuela está atravesando uno de los momentos más oscuros de su historia, y es por eso que tenemos que seguir esta lucha. Todo ese miedo que tenemos, toda esa tristeza que todos los días nos embarga, tenemos que convertirla en un motivador y que sea nuestra gasolina para seguir de pie. Faltan menos de 60 días para el 10 de enero. En menos de 60 días tenemos que estar listos de nuevo, organizados para cobrar nuestra victoria. Si Maduro cree que a Venezuela y al mundo se le va a olvidar lo que ocurrió ese día, nosotros se lo tenemos que recordar. Mira, en la línea de tiempo fueron prácticamente más de 40 días, Idania. Es decir, casi 40 días donde quienes hemos vivido en casa, personas que sufren de diabetes, sabemos que cuando estas complicaciones empiezan, generalmente terminan en lo que lamentablemente le pasó en su pierna. Empieza a necrosarse la piel y si no se le da una atención inmediata, la primera lamentable decisión es amputar el miembro y después tratar de controlar esa situación. En este caso ni siquiera en ese proceso ya tardío, después de más de 40 días, pues en ese proceso donde ya no había nada que hacer, donde el cuerpo estaba muy débil, donde ya pues esas bacterias habían inundado el sistema inmunológico de esta persona, pues lamentablemente ya no había nada que hacer y prácticamente murió en el procedimiento mientras le realizaban el amputamiento de la pierna. Lo que significa 40 días, Idania, aproximadamente, que tú estés esperando simplemente un papel para que te hagan un traslado, cuando en la salud es un derecho humano, cuando la vida en sí es un derecho humano fundamental. Entonces no puede haber una anteposición de absolutamente ningún procedimiento legal, ningún procedimiento administrativo, ni siquiera ningún procedimiento que tenga que ver con una autorización que pase por encima de un derecho humano. Y lo que tú puedes concluir es que quienes los tenían bajo custodia, que es el Estado venezolano,
prácticamente lo que hicieron fue sentenciarlo a muerte. Esta es la firma de un patriota. Manolín, testigo de la victoria de Edmundo González el pasado 28 de julio, paciente de diabetes tipo 2 y preso político que muere bajo custodia del régimen por falta de asistencia médica oportuna. Y esta es la firma del responsable original de la mayor crisis de la historia de Venezuela. Patria, socialismo o muerte. Y es que todo el país está claro que después de 25 años de chavismo, la única forma de detener las muertes en las cárceles, en las calles y en las fronteras es deteniéndolos a ellos. Así que por el sueño de Manolín de tener una Venezuela libre, democrática y próspera que defendió con su vida, nosotros debemos seguir hasta el final. Descansa en paz, Manolín, que haremos cumplir tu sueño. Chao. Ahí están ahorita con la presión de los pobres presos políticos. Pobres niños que están detenidos. Son los padres y hacen vigilia. ¿Y dónde estaban el 29 y 30 esos padres? Que permitieron que sus hijos se fueran a la calle a guarimbiar. ¿Por qué no le pusieron preparo a sus hijos? ¿Dónde estaban ellos? Ah, los malos ahora somos nosotros, Los malos somos nosotros. No. Ahí hasta fueron así, hasta se grabaron. Aquí estoy, tumbando la estatua del indio coromotano. Aquí estoy, quemando el CDI. ¿Cómo se llama? Se acusaron ustedes mismos. Y eso es un tema. Pero es el tema de la impunidad. Mandaban canciones, música, lo que echaban chistes por 3 días. El 28, el 29, el 30 de julio de 2024 dejaron de contar chistes y mandaron a matar. Pero cuando decimos que Venezuela es epicentro de la lucha contra el fascismo, no estamos diciendo palabras vacías. Porque esa acción, de las más brutales que haya conocido la historia de las redes sociales en el planeta entero, esa alineación de todos esos poderes expresados en las redes, de todas esas personas que se consideran a priori influenciadores de la mente humana, fueron derrotadas en menos de 48 horas por la revolución socialista de la República Bolivariana de Venezuela, por su líder Nicolás Maduro y principalmente por el pueblo irredento de Simón Bolívar y de Hugo Chávez. El fascismo es una respuesta extrema a crisis extremas del capitalismo. Este Congreso del Bloque Histórico es una herramienta poderosa en la lucha contra el fascismo. Es una herramienta poderosa para pensar el nuevo Estado. Un Estado más cerca del pueblo, más democrático. Un Estado con tribunales y jueces de paz que busquen la conciliación del vecino con la vecina, del vecino con el vecino, del hermano con el hermano. Un Estado con una economía próspera, pero al mismo tiempo dirigida a corregir las inmensas desigualdades que son la consecuencia directa del robo expresado en el sistema capitalista. 1.963 presos políticos hay en Venezuela según cifras del Foro Penal, entre ellos 69 menores de edad. En Venezuela no hay niños detenidos. Aunque el fiscal del chavismo diga esto, lo cierto es que son niños, chamos de 15, 16 años, que deberían estar escogiendo la camisa de la promo, jugando una caimán, no siendo imputados por terrorismo. Y aunque ellos lo quieran tapar, en Venezuela se siguen violando sistemáticamente derechos humanos. Esta situación fue reseñada en el informe DDH del Comando con Venezuela. El informe reseña la detención arbitraria y presunta ejecución extrajudicial de Asdrúbal Santana, quien murió el 2 de noviembre en custodia del Estado. 5 miembros del Comando con Venezuela tuvieron su audiencia de presentación el pasado 5 de noviembre. Estos son Gabriel González, Juan Eriarte, Luis López y Giancarlos Rivas. Les ratificaron los cargos y le dieron pase a juicio. En esta semana ocurrieron vigilias por la liberación de los presos políticos a las afueras de la cárcel de Tocó. En Venezuela las cosas no se han calmado. Libertad para todos los presos políticos. Muy buenos días, estimados compatriotas.
Les dejo un cordialísimo saludo en esta corta visita que hemos hecho a Bruselas, que fue corta en tiempo, pero muy productiva en nuestros encuentros y reuniones que hemos obtenido, y en donde hemos llevado la voz de la Venezuela democrática y la aspiración de que prontamente estemos nuevamente todos reencontrados en la democracia y en el porvenir de Venezuela. Muy buenos días y un abrazo fuerte para todos ustedes. Hace unos días hice un video para denunciar la crítica situación de salud de Jesús Manuel Medina, como le conocían cariñosamente Manolín. Él se encontraba secuestrado por el régimen de Maduro simplemente por haber sido testigo electoral de Edmundo González el 28 de julio. Hoy me dicen sus familiares que falleció, y que falleció en custodia del Estado. Otra víctima más del régimen de Nicolás Maduro, que pone de luto no solamente a su familia, sino a todos los venezolanos. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir sufriendo como venezolanos la pérdida de seres queridos, de luchadores, de amigos, simplemente por un régimen que se aferra al poder a costa de lo que sea? Dios bendiga a la familia de Manolín, les enviamos nuestras condolencias, y que Dios bendiga a Venezuela y que pronto podamos sanar, conseguir un país de libertad y de democracia para todos, donde más nunca las familias lloren por la pérdida de un ser querido a manos del régimen de Maduro. No hay derecho para que en Venezuela ronden los 2.000 presos políticos. No existe razón alguna que no sea la intención del régimen de amedrentar a la nación, sembrar el miedo e inmovilizarnos a todos. Nuestro norte debe estar en lograr que se respete el resultado electoral del 28 de julio y lograr la liberación de todos, absolutamente todos los presos políticos. Mientras tanto, debemos denunciar la grave violación de los derechos humanos a la que han sido sometidos todos los presos políticos. Aquí se ha pisoteado de manera bárbara la Constitución Nacional. El artículo 43 de la Constitución habla de la inviolabilidad del derecho a la vida, y en manos del régimen murieron 27 personas en medio de las protestas por el fraude electoral. Pero además han seguido acabando con vidas valiosas, como la de Edwin Santos en el estado Apure. ¿Dónde está el respeto al derecho a la vida en nuestro país? No existe en Venezuela, y con esta dictadura la vida no vale nada. El artículo 44 de la Constitución establece la inviolabilidad de la libertad personal. En base a esa disposición, nadie puede ser arrestado o detenido sin orden judicial a menos que sea sorprendido infraganti. Y aquí en este país detienen a todo el mundo sin orden judicial. Se meten en las casas, hacen esa fatídica operación Tuntún, violando flagrantemente la Constitución, que también dice que cualquier detenido debe ser llevado a orden de tribunales dentro de las 48 horas después de su detención. ¿Quién cumple esto? Nadie. Ese mismo artículo dice que todos debemos ser juzgados en libertad. ¿Y por qué mantienen detenidas a unas 2.000 personas? Todos, absolutamente todos, deberían estar libres. Ese mismo artículo 44 constitucional dice que toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, su abogado o persona de confianza, y estos tienen el derecho a ser informados dónde se encuentra el detenido, los motivos de su detención y su estado físico y psíquico. Nada de esto se cumple. A nadie le permiten comunicarse con su familia, y menos informarle a la familia acerca de su situación. Hay detenidos a quienes jamás se les ha permitido la visita familiar después de varios meses detenidos. El artículo 45 prohíbe a la autoridad pública la desaparición forzada de personas. ¿Y cuántas personas han sido desaparecidas de manera forzada por este régimen sin que su familia pueda saber si están detenidos o no, dónde y en qué circunstancia? El artículo 46 de la Constitución establece el derecho de toda persona a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Prohíbe al Estado venezolano la práctica de la tortura, de tratos crueles, inhumanos, degradantes, y la obligación de respetar la dignidad inherente al ser humano de todos los presos políticos. Pareciera que leyeran este artículo al revés. Pareciera que leyeran que pueden irrespetar la integridad física, psíquica y moral de todos los presos, que pueden torturar
torturarlos y tratarlos de manera cruel, inhumana, degradante y respetando su dignidad humana. Letra muerta este artículo, y en vez de sancionar a los funcionarios que cometen estos actos, terminan premiándolos porque les dan las órdenes. El artículo 47 establece que solo mediante orden judicial se puede violar el hogar doméstico. ¿A cuántas casas se han metido sin orden judicial? El artículo 48 prevé el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. Solo pueden ser interferidas por orden de un tribunal y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el proceso. Esta gente le agarra el teléfono a todo el mundo y le revisa las conversaciones a todo el mundo y viola de manera vulgar este artículo. Y el debido proceso, ese está en el artículo 49 constitucional. El derecho a la defensa, el derecho a tener un abogado de confianza, el derecho a no declarar en causa seguida en su contra. Todo eso es violado por este régimen. Las declaraciones se hacen bajo coacción y obligan a los detenidos a confesar o admitir hechos que jamás han cometido con la promesa de disminuir las penas. ¿Dónde está la presunción de inocencia? ¿Dónde está el derecho a ser oído? ¿Por qué impiden que los detenidos tengan su abogado defensor de confianza y les asignan un defensor público que cumple órdenes del régimen y no actúa en resguardo de los derechos del detenido? Toda la Constitución Nacional es letra muerta, es violada gravemente por este régimen. Tengamos claros los derechos de los presos políticos. El primero de ellos, su vida y su libertad, para seguir exigiendo su cumplimiento y su respeto. Sigamos adelante hasta que se restituya el Estado de Derecho, se respete la soberanía popular, que el 28 de julio barrió a Maduro de la presidencia y sean liberados todos los presos políticos para que Venezuela vuelva al camino de la democracia, la libertad y el progreso. Venezuela triunfará. Esta es la hora de la resistencia. ¡Que viva Venezuela libre! Creo que España debería de liderar a los países de Europa, a los países de la región, en un esfuerzo común para presionar a la dictadura y obligar el camino a esta transición a la democracia. Y a veces hay quienes pareciera que piensan que simplemente sentándose a esperar las cosas van a ocurrir. No, las cosas requieren un empuje diplomático, requiere liderazgo. E insisto, esto no es un favor a los venezolanos, esto es lo que es la defensa no solamente a la inmensa mayoría de los venezolanos, sino a la democracia como prioridad que debería de tener España y los países europeos. Lo que no podemos es tener negocios como si no hubiese pasado nada. Es decir, como si se pasara la página y siguen los temas sin que haya ninguna consecuencia. Ahora, España creo que debería de liderar una coalición de países democráticos en Europa y en la región. Bueno, yo lo que espero es que la prioridad sea el respeto a la voluntad de los venezolanos que se expresó en la elección del pasado 28 de julio. La primera administración de Trump, la prioridad con respecto a Venezuela estuvo en la transición a la democracia. En esta oportunidad hay incluso una mayor claridad aún de lo que es la decisión de los venezolanos luego de la elección. Los últimos 4 años, la administración Biden le dio prioridad al tema energético y al tema migratorio, y puso en un tercer lugar lejano el tema de la democracia, el compromiso con la democracia. Mira, el 10 de enero es la fecha constitucional en la que se toma posesión después de la elección. Lo que nosotros esperamos que ocurra, que ya se ha anunciado, es que Maduro va a materializar su golpe de Estado, va a materializar el fraude, y eso por supuesto es contrario a lo que fue la decisión del 70% de los venezolanos que votaron. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Esperamos que eso se revierta con el reconocimiento a Edmundo González como presidente electo y que Edmundo González se juramente como presidente de los venezolanos, porque así lo decidieron los venezolanos. Hacen cualquier cosa. Parece Latinoamérica prioridad y ya Venezuela, no, seguro. Autoridades y todo, pues nosotras encantadas de informar y de lo que necesiten. Muchas gracias. Esperamos que el mundo democrático se comprometa con Venezuela, porque yo te digo que yo creo que es muy importante que España últimamente, la corrupción, de Delcy Rodríguez firma un contrato para vender oro.
la manera en la que Donald Trump hace oficial la designación de Marco Rubio. Cuando él publica este documento en su red social Truth, quiero recordar que él dice que no solo es un gran honor para él designar a Marco Rubio, ¿no?, nominado para ya ser secretario de Estado de los Estados Unidos. Lo define como un líder altamente respetado, y eso es cierto en el Congreso, y una voz muy poderosa por la libertad. Pero también dice que va a ser fuerte, defensor de nuestra nación, un verdadero amigo para nuestros aliados y un guerrero valiente que nunca va a retroceder ante nuestros adversarios. Hago referencia a esto también a lo que dijo María Elvira Salazar, no sé si lo tienen allí a mano, muchachos, porque cuando ella felicitaba a Marco Rubio por su nominación, cuando todavía no era oficial, ella decía que era un honor para él llamarlo amigo, etcétera, y que decía que él era un testimonio del sueño americano, una prueba de trabajo duro, etcétera. Pero al final decía: a las dictaduras del mundo, prepárense. Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿cómo crees que ha recibido Maduro la llegada del lobo feroz, con la designación de Marco Rubio, la llegada al poder de Donald Trump, quienes ya demostraron en una primera administración que aplicaban la máxima presión? Pero algunos creen que en esta oportunidad van a privar otros intereses. Por ejemplo, el tema migratorio. Quieren Trump cumplir la promesa de campaña de deportar a 3 millones de personas, y que tendría que llegar a un acuerdo transaccional de negociación con Maduro para hacer eso posible. ¿Cómo lo ves? ¿El Trump de las sanciones y la máxima presión, o el Trump que ahora va a tener una política exterior más pragmática? Lo que va a hacer no es previsible, porque, digamos, uno tiene antecedentes, pero uno no puede decir, por ejemplo, eso que estamos viendo, ese saludo entre Biden y Trump, era impensable hace unos días. Sí. Y ocurre, y ha ocurrido, y pueden ocurrir otras cosas que no sabemos cuáles son, pero lo que sí creo es que el régimen venezolano va a tener un enemigo frontal en la administración de Trump. ¿Por qué? Porque los antecedentes de las personas que están asignadas a los cargos, los antecedentes de Trump en su primera administración y el ambiente, y yo me refiero a esto, insisto mucho en esto, el ambiente que se está creando y que se ha creado en estos días alrededor de lo que significaría la administración de Trump en el caso venezolano, crean la situación, la previsibilidad de que sea una situación muy complicada para el régimen de Maduro. Está el tema de la migración, porque Trump ha hecho algunos comentarios que han sido o confusos o equívocos en relación con el tema migratorio, al decir que en Venezuela ha mejorado la situación de seguridad porque Maduro envió a los criminales a Estados Unidos. En realidad esto era un ataque al gobierno de los Estados Unidos para decir que fueron permisivos en relación con el proceso migratorio. El proceso migratorio, la migración incontrolada, la inmigración ilegal, es un problema real, grave, y que yo creo que preocupa muchísimo, desde luego, a la opinión pública de los Estados Unidos, a los migrantes, a los países que producen ese flujo, o que de donde son nacionales los migrantes hacia Estados Unidos. Pero el tema central que yo creo que nosotros tenemos que defender es que la migración de los venezolanos tiene que ver con la existencia de un régimen criminal en Venezuela que ha arruinado las esperanzas de los ciudadanos. Y los ciudadanos migran por razones económicas, por razones políticas, por razones espirituales, por la necesidad de tener mañana. Y eso no se soluciona sino con el cambio político en Venezuela. Clarísimo. Cuando haya el cambio político en Venezuela, habrá no solamente un freno a esa migración incontrolada de millones de compatriotas en todos los países del mundo, sino que además se creará posiblemente un flujo de regreso al país, al menos en una medida importante. En primer lugar, les quiero contar que por orden del presidente de la Nación, Javier Milei, y detrás de, por supuesto, el trabajo de siempre del Ministerio de Capital Humano a través de ANSES, se resolvió dar de baja la asignación de privilegio, popularmente conocida como jubilación de privilegio, que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo, tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner. Esto significa para los argentinos un ahorro, al menos de la asignación que se cobraba en mano,
de unos 21.827.624 pesos con 65 centavos. El beneficio previsto por la ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidentes de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo. La señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño. Quinto, condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Nunca pasarán, y esto no es una consigna, más nunca pasarán aquellos que pretenden acceder al poder político para entregarlo a las redes del fascismo internacional. No es un grupo, es una red internacional que se expande en Europa, que amenaza al Medio Oriente, que se expande en este hemisferio, en este continente. Y Venezuela es un enclave fundamental y esencial para la defensa de la paz, de la democracia, de la vida, y es un enclave esencial antifascista. No puede haber negociación. No puede haber conciliación con espacios del extremismo. No puede haber entendimiento con el fascismo, porque el fascismo sencillamente no entiende. Es irracional para quienes verdaderamente tenemos una concepción de la vida del ser humano atribuible a nuestra especie. El fascismo es antiespecie humana y por eso decimos que no puede haber entendimiento, conciliación ni negociación con los factores extremistas del mundo. Y allí levantar las banderas desde Venezuela es esencial. Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Este pronunciamiento que realizamos desde la Federación de Centros Universitarios es para invitar a todos los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, a todos los egresados de la Universidad Central de Venezuela, a que tienen una cita con la universidad, a que tienen una cita con la democracia, a que el día de mañana 15 de noviembre vamos a hacer un ejercicio democrático. Vamos a resaltar el valor democrático, plural y de libertad que tiene la Universidad Central de Venezuela teniendo este proceso electoral. Están convocados más de 25.000 estudiantes para votar, para elegir a sus representantes estudiantiles de gobierno y de cogobierno y a los representantes de los egresados a nivel de cogobierno. El votar es un ejercicio de autonomía y mañana va a ser un día para resaltar la autonomía universitaria, para resaltar que la universidad sigue siendo un espacio de libertad, de pluralidad, de democracia y de autonomía. Ya en este momento se entregó el material electoral a las diferentes facultades. Las facultades en este momento están teniendo ya las boletas, los cuadernos. La Comisión Electoral Central se las está entregando ya a las subcomisiones electorales. Por ende, el día de hoy debería terminar con que las subcomisiones electorales van a tener todo el material electoral. Mañana es un ejercicio de autonomía universitaria, mañana es un ejercicio de democracia y yo creo que los universitarios y los usevistas mañana tienen que venir a dar el ejemplo de que tienen que votar, porque va a ser un proceso totalmente transparente por una comisión electoral que convocó este proceso en el mes de junio y que ha evidenciado de que quiere que sea el proceso lo más transparente posible. Tanto la Universidad Central de Venezuela debería pasar en todas las universidades del país. Tenemos casos como la Universidad de Carabobo, la Universidad de los Andes, la Universidad de Oriente, que tienen las autoridades de hace 10 años, autoridades rectorales y autoridades estudiantiles. La Universidad de Carabobo tiene 7 años sin elecciones estudiantiles y 15 años sin elecciones de autoridades. Nosotros estamos convencidos que el día de mañana se va a llevar a cabo el proceso y las mesas abren a las 8 de la mañana y creemos que el día de mañana va a ser un día de reencuentro y va a ser un día de resaltar el carácter plural de esta universidad. Y ellos han inventado esta cifra de 30.000 inocentes, la cual yo les digo, bueno, obviamente en todo país del mundo no hay ninguna policía del mundo que sea perfecta. Y la razón de que no hay ninguna policía del mundo que sea perfecta, y cómo puedo afirmar eso, es porque en todo el mundo hay sistemas judiciales, y hay fiscales, y hay abogados defensores. Si las policías fueran perfectas y solo arrestaran 100% culpables, no habría necesidad de llevarlos a un juicio, donde hay un fiscal y un defensor y un juez, porque
Obviamente, si el 100% son culpables, entonces mejor nos ahorramos el sistema judicial, nos ahorramos los fiscales, nos ahorramos las acusaciones, nos ahorramos las apelaciones y nos ahorramos los abogados defensores que cobran caro. Y la Procuraduría, no tendría sentido que exista, porque pues todos son culpables. Entonces es sabido que en El Salvador, como en Costa Rica, como en Francia, como en Alemania, como en Inglaterra, como en los Estados Unidos, hay inocentes capturados. Eso pasa en todos lados y parece un sistema judicial que los libera. Y me decía un reportero de la BBC del Reino Unido, me decía, sí, pero sus cifras son mayores que las nuestras, en porcentaje, por supuesto. Y lo claro, porque el Reino Unido no ha sido la capital mundial de los homicidios, éramos nosotros. Y si éramos la capital mundial de los homicidios es porque teníamos el mayor número de homicidas. Y si teníamos el mayor número de homicidas, obviamente tendremos el mayor número de presos homicidas. Y si tenemos el mayor número de presos, pues obviamente habrá un porcentaje de personas inocentes que han sido liberadas en su gran mayoría. Y hemos liberado 7,000 personas. Lo otro que es importante decir es que alguien dice, bueno, pero El Salvador ha metido a la cárcel al 1% de la población. Yo decía, no. Nosotros hemos liberado al 99% de la población que estaba en la cárcel. Porque en El Salvador todos estaban en la cárcel. Para los que conocen salvadoreños o tienen familia en El Salvador o tienen amigos salvadoreños o si no, pueden preguntarle a medios aliados, etc. Los salvadoreños estaban en la cárcel todos. No podían ir los niños a jugar, no podía alguien caminar por la calle, no podía ir un par de señoritas solas caminando por la calle, eso era impensable. Iban a ser violadas, les iban a arrancar la cabeza, iban a dejar las cabezas tiradas en un basurero. Entonces, nosotros no metimos preso al 1% de la población, nosotros liberamos al 99%. Obviamente, las operaciones no son perfectas y pues sin ninguna intención de dañar a una persona inocente, algunos inocentes pues obviamente fueron capturados de la misma manera que lo son en Francia, en Alemania, en Japón y en todos los países del mundo y estamos liberándolos. Ya hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes. Australia propone prohibir a los menores de 16 años el acceso a las redes sociales. Bueno, esto es un problema que hay que enfrentar. Esto es un problema que hay que enfrentar. El tema de las redes sociales, la legislación, la regulación de este tema. Hemos tenido nosotros 5 eventos en las últimas 2 semanas. 5 eventos basados en lo que en las redes llaman retos. Retos. Challenger les dicen. Y ponen mensajes y promueven desde allí la participación de personas, en este caso de jóvenes. Llevan 5 eventos de intoxicación en colegio, 2 en el estado Miranda, 1 en el estado Barinas y 2 en el estado Portuguesa. ¿Cómo pasa eso en las casas? Porque eso lo están preparando con, ¿cómo se llama? Con materiales caseros. ¿Cómo se prepara eso en la casa y los padres no están pendientes de esos detalles? Perdónenme que no lo diga así, porque a lo mejor un padre tiene mucho trabajo y no tiene chance, pero alguien tiene que darse cuenta en la casa. Alguien tiene que ver qué es lo que está ocurriendo. Y cuando no se tiene control de los elementos que están usando para este tipo de retos, tú puedes terminar construyendo una cosa altamente nociva, con consecuencias nefastas. Señores padres representantes, queridos compañeros maestros y maestras, este es un trabajo de todos nosotros. Llegará el momento que tenemos que regular el uso de las redes sociales. Puede chillar quien quiera, pero nosotros no le vamos a entregar el futuro de esta patria a unos psicópatas. Feliz jueves. El equipo de Impacto Venezuela Estelar a esta hora ya está listo para presentarles los titulares más destacados de hoy, 14 de noviembre de 2024. Verdad fatal. Gobierno admite detención de adolescentes por motivos políticos y propone cuidarlos de las redes sociales mientras muere otro preso político. Limbo aéreo.
La recuperación de 98 frecuencias aéreas se perfila como una misión imposible, aumentando el riesgo de aislamiento de Venezuela. Máxima alerta. Colombia se prepara ante depresión tropical que amenaza con fuerza a San Andrés y la costa Caribe. Recuerden que pueden encontrar todos los detalles en nuestro canal de YouTube. Los esperamos. Brasil descarta romper relaciones diplomáticas con Venezuela, así lo aseguró el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, quien aclaró que a pesar de los últimos cruces de declaraciones con las autoridades venezolanas, no hay intención alguna de romper vínculos diplomáticos. Informó que el embajador venezolano Manuel Badel puede regresar a Brasilia cuando quiera y que no retirarán a la embajadora brasileña Glivania de Oliveira. En otras noticias, no se rinden. Familiares de detenidos postelectorales persisten en hacer vigilias. Bajo el lema "Una Navidad sin presos políticos", las familias de los detenidos postelectorales llevados a la cárcel de Yare 3 realizaron una vigilia en los alrededores del recinto pidiéndole al presidente Nicolás Maduro su liberación. Por su parte, el presidente nacional de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, exigió a Maduro un indulto para corregir la situación de los jóvenes privados injustamente de su libertad. Abogada Díaz, sanción del TSJ es un castigo por pedir pruebas de la reelección de Maduro. La abogada venezolana María Alejandra Díaz, a quien el Tribunal Supremo de Justicia penalizó con una multa de 100 euros y la prohibición para ejercer su profesión por haber asistido un recurso en el que se pedían pruebas de la reelección de Nicolás Maduro, remarcó que esta sanción es algo inédito luego de defender al gobierno de Maduro por varios años. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, se ha reunido con el líder opositor Edmundo González en un encuentro clave que reafirma el apoyo de la comunidad internacional a la lucha por la democracia en Venezuela. Durante la reunión, Borrell subrayó la importancia de hacer cumplir la voluntad del pueblo venezolano, según lo compartido por González en sus redes sociales. Venimos a dar las gracias por la solidaridad de todas las naciones del Parlamento Europeo que han estado acompañando a la democracia venezolana. Y si las expectativas se cumplen, el próximo 10 de enero estaremos tomando posesión del nuevo gobierno en Venezuela que va a restaurar la democracia. La visita de Borrell se produce en un momento crítico para Venezuela, donde el pasado 28 de julio se celebraron elecciones presidenciales que dejaron un país dividido. González, quien fue el candidato de la oposición, denunció irregularidades en los comicios que dieron la victoria al presidente Nicolás Maduro. En medio de estas tensiones, el Parlamento Europeo ha reconocido a González como presidente electo y junto a la líder opositora María Corina Machado será galardonado con el prestigioso premio Sájarov en la libertad de conciencia de 2024 como un reconocimiento a su lucha por la democracia. En su paso por el Parlamento Europeo, González sostuvo reuniones tanto con eurodiputados del Partido Popular como del Partido Socialista, quienes expresaron su respaldo al movimiento democrático en Venezuela. Dolors Montserrat, jefa de los populares en la Eurocámara, destacó los avances hacia una transición democrática, mientras que la parlamentaria socialista Hannah Hallow reiteró la importancia de mantener un diálogo abierto sobre el futuro del país. Viene a pedir ahora amnistía. Cuando esta gente se grabó ellos mismos quemando centros de salud. Se grabaron ellos mismos quemando módulos policiales. Se grabaron ellos mismos golpeando a funcionarios policiales y a personas por parecer chavistas. Y pide amnistía. Por eso es que aquí no puede haber impunidad. Y ahí meten a los que ellos llaman los niños. ¿Dónde estaban los padres de esos niños el 29 y 30 de julio? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no tuvieron la previsión de evitar que sus hijos participaran en ese tipo de actividades violentas? ¿Se van a preocupar ahora de sus hijos? En una campaña que tienen montada. Deberían haberse preocupado antes. Deberían haberse preocupado antes. Han salido un grupo y los padres tienen que firmar una caución. Más, el Estado los obliga a que se preocupen de sus hijos, fin de mundo.
Cuando un padre debe preocuparse por sus hijos sin que nadie los obligue. Sin que nadie los obligue. A ese extremo hay que llegar. Que el Estado los obligue a preocuparse por sus hijos. Pero están muy dolidos. La impunidad, porque ellos juegan a la impunidad. No vas a pasar un mes nada más y después nosotros presionamos y te sueltan. Fermín Toro, que se llama. El instituto de este caballero, el chulo, vagabundo sinvergüenza de Ramón Guillermo Aveledos. La revista Poesía, que ha contado, entre otros poetas, con nada más y nada menos que Reinaldo Pérez-O, como un gran conceptualista, como un gran editor, como un gran difusor, pero como un hombre además preocupado porque la poesía, que él decía que no se podía enseñar en el sentido pedagógico del término, que la poesía procurara un encuentro prodigioso con el otro. Nunca tuvo tanta dignidad la poesía y el poeta como cuando la revista Poesía inició este camino de difusión. Ya son 53 años, son más de 161 números impresos, me soplan, y 81 ediciones online. Esa revista Poesía tuvo siempre una relación de fidelidad, sería la palabra, con los orígenes de la propia poesía. Y este es el trabajo que le ha tocado a Víctor Manuel Pinto al frente de esta revista de poesía, que ha logrado que ella se mantenga en el tiempo y por lo tanto es y debe ser siempre un espacio recurrente para recordar de dónde venimos, de dónde viene la poesía venezolana, de dónde viene este gran movimiento literario, de dónde vienen las vanguardias que hoy en día pelean su lugar para ser leídos. Felicito pues a mi querido amigo y poeta Víctor Manuel Pinto, que además es un gran poeta que se sacrifica en este apostolado que es la edición. Bienvenidos todos a Expoesía y a este homenaje a la revista de poesía de Venezuela. Este documento histórico aprobado por la Asamblea Nacional, que es la ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República Popular China relativo a la promoción y protección de inversiones entre ambos países para que prosperen las inversiones de allá para acá, de acá para allá. Inversiones, inversiones. Venezuela, aquí está, construyendo el camino de una asociación estratégica a toda prueba y para todo momento. Procedo a afirmar para que sea ley de la República. Cúmplase y ejecútese. Solamente es posible si logramos conjugar nuestra existencia con la existencia de la naturaleza y del planeta. Solamente es posible si logramos dejar a nuestras hijas y a nuestros hijos un país, un territorio y un planeta mejor que el que heredamos de nuestros padres. Y esa es la misión principal, profundamente gramsciana, de este Congreso del Bloque Histórico. Servir de partero para que termine de nacer una nueva época histórica en nuestra República Bolivariana de Venezuela, y eso es decir, para acercar el futuro, para construir el futuro y para que el futuro de la Revolución Bolivariana y de la vida plena en la República Bolivariana de Venezuela sea irreversible. Este es el Congreso, herramienta fundamental para hacer irreversible la Revolución Bolivariana en nuestro país. Frente a las peores dificultades, este país, este pueblo se ha levantado con esa dignidad histórica que heredamos y ha dado la batalla, y ha dado la pelea. Con esa misma fuerza indestructible tenemos que garantizar ese gran futuro de la Venezuela potencia, de la Venezuela espiritual, en defensa de su identidad. Hacemos el contacto informativo. Parte del equipo de Globovisión permanece en la primera Feria Internacional de Libros de Poesía. A mi lado se encuentra el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien nos va a hablar acerca de esta actividad. Bienvenido a Noticias Globovisión. Bueno, en primer lugar, felicitar a los organizadores de este
de esta feria del libro de poesía, donde hay invitados países del mundo entero, de América, de fuera de América. Y Venezuela se coloca a la vanguardia de esa gran lucha por preservar el arte, la cultura, la literatura, la memoria espiritual de nuestros pueblos. Cuando se habla de guerras, de exterminios en el Medio Oriente, de amenazas con que la humanidad y la civilización tal como la conocemos, con sus valores morales y espirituales, desaparezca, Venezuela da ejemplo. Venezuela no solo participa en eventos internacionales, sino que los organiza. La Feria Internacional y Mundial de la Poesía, la Feria Internacional del Libro, ahora esta Feria del Libro de Poesía, que dura entre jueves y domingo, con stand donde podemos ver libros de poetas del mundo aquí en nuestro país. La salud de los jóvenes está en peligro debido a una nueva moda viral en TikTok conocida como chroming o huffing. El challenge consiste en inhalar vapores tóxicos de pinturas metálicas, disolventes, pegamento, quita esmaltes, desodorantes, gasolina, insecticidas y sustancias químicas en aerosol. Esto con el objetivo de experimentar una sensación de euforia. Este término se ha popularizado en los últimos días en Venezuela luego de registrarse varias intoxicaciones masivas en 2 escuelas del país ubicadas en Barinas y Portuguesa. Vamos a saber más detalles. Ante esto, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, investigan dicha situación que afectó a 179 jóvenes de principios del mes de noviembre. Situación que ha generado una profunda preocupación entre padres, educadores y autoridades. Por este hecho, hay un joven de 14 años detenido, quien presuntamente destapó un frasco que contenía una sustancia líquida color rosado que aún está siendo analizada. Esto es especialmente preocupante porque alrededor del 40% de los creadores de contenido sobre este tema son menores de edad. Los estudios demuestran que estos inhalantes son fácilmente accesibles en muchísimos hogares, lo que los hace aún más peligrosos. La inhalación de estos productos puede tener consecuencias fatales como arritmias cardíacas e incluso paradas cardíacas, además de provocar evidentemente graves reacciones alérgicas. Aunque el reto fue bloqueado en redes sociales debido a las denuncias de esta práctica, aún hay adolescentes que para ganar popularidad se suman a este reto sin saber, o mejor dicho, sin ser conscientes de sus graves consecuencias. De hecho, los jóvenes afectados presentaron síntomas como desmayos y dificultades respiratorias. Algunos incluso quedaron inconscientes y cuando recuperaron la noción no recordaban lo que había ocurrido. Las primeras prácticas de este reto, debemos aclarar, surgieron en el año 2009 y cobró la vida de una niña en Australia de tan solo 13 años de edad. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChanLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.